nos podemos sentir confundidos ante los pasajes de nuestras vidas, que hace que nos atemos en situaciones que atentan con nuestro bienestar. Por esta razón, quédate aquí para conocer todo aquello que beneficia tu crecimiento personal con María Ángel Delgado. Ok. Bueno, esta es la séptima entrega de Marta. Creo que sí. De una manera especial, porque vas a reflexionar ahora. Esto en vivo. Para ti, para mí y para los que te van a escuchar, los que están viendo. Porque el tema es bastante controversial, porque la impulsividad la tenemos mucho como una cualidad, ¿ok? Y yo quisiera que estuvieses primero, darte las gracias, como siempre, de todas nuestras entregas o tus entregas. Pero en esta oportunidad quise hacerlo de una manera especial porque quiero que reflexiones ahorita con todos nosotros. Sí, la bueno. impulsividad para mí, Marta, lo estamos haciendo, repito, de una manera especial porque te respeto, por supuesto, por tus conocimientos, pero esta vez me intrometo en tu línea y te voy a dar mi punto de vista y yo quiero que reflexiones ahora. Para mí, el impulsivo se gana el camino del aprendizaje, pero a costos altos, significativos y determinantes. ¿Qué opinas tú al respecto, Marta? Hola María Ángel, buenas tardes. Bueno, aquí estamos, arriesgándonos y disfrutando. Hacer algo diferente, definitivamente sí es una reflexión. Pero bueno, en conversaciones anteriores el tema ha salido bastante frecuente y seguramente hoy era el día de conversar de esto. Bueno, hay cosas importantes con respecto a la impulsividad, María Ángel, ¿no? Es un rasgo de personalidad, ojo, más común de lo que podríamos imaginar tú y yo. O sea, incluso en algunos estudios lo asocian mucho a características culturales, ¿ok? De hecho, digamos, si ahondáramos un poquito en la parte médica, que no es mi área de competencia, puede haber incluso componentes genéticos que la condicionen, ¿no? Pero en esencia es como una predisposición a actuar, aunque se parece más a reaccionar frente a cualquier situación sin pensar en consecuencias. O sea, eso de primero piensa, luego actúa, no funciona para el impulsivo, ¿no? Es primero actúa, luego piensa, ¿no? Y efectivamente eso hace que en algunos casos pudiese ser llevar rasgos de asertividad, el hecho de esa impulsividad, como todas las cosas que yo siempre converso contigo, todo esto tiene un espectro que va desde la luz hasta la sombra, de sí es y no es, ¿okay? No por impulsividad solo nos conectemos con lo negativo, porque puede llevar a tener resultados positivos, digamos, o asertivos en la persona. Que sí es cierto es que en el análisis psicológico de la conducta de la persona, de este rasgo de personalidad, pues sí, puedes encontrar muchísimas más consecuencias negativas de un acto impulsivo que de un acto como razonado y pensado, pudiésemos decir que es el contraste, ¿no? Una persona impulsiva pudiese incluso llegar a extremos de agresividad, que también pudiesen, incluso muchos estudios la asocian la impulsividad a algunos trastornos psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Que pueden llegar a incluso ansiedad, ¿no? Sí. Entonces, es todo un tema a trabajarlo. Pareciera también que en el mundo en el que estamos actualmente, María Ángel, nos lleva como, o le permitimos que nos lleve como a la carrera, ¿no? Y en esa carrera pareciera que el pensar antes de actuar no es tan importante. Y que el ser impulsivo, reaccionar incluso por un anclaje en el concepto de competencia, es como lo que debería resaltar, ¿no? La impulsividad, Marta, lleva un desacomodo, unas sacudidas, como yo siempre toco esa palabra, esas sacudidas emocionales, pero siempre son esas emociones negativas. Hay esos desórdenes emocionales. Yo quisiera que tú, en base a lo que ya hemos hablado también, porque parte de lo que hemos hablado están sumergidos en esto, ¿cuáles son esas emociones seguras que están detrás de esa impulsividad negativa, Marta?
Sin lugar a dudas, ansiedad, agresividad. O sea, cuando yo ojo, con esto de lo seguro, ¿no? Se presentan, siempre hay un pequeño rasgo de agresividad en la impulsividad, ¿no? Porque intentas como atropellar, como hablar atropelladamente, ¿no? Sin embargo, es importante como definir en este momento livianamente o ligeramente el concepto de agresividad. Cuando yo hablo de agresividad no necesariamente estoy refiriéndome a lo físico, aunque repito, en lo extremo de la manifestación del rasgo sí pudiese llegar a esos niveles, ¿no? Pero algo en la impulsividad sí puede haber algo de agresividad. El impulsivo normalmente conecta todo con la emoción, ¿sabes? Es intenso en la forma de expresarse. Todo pasa primero por la emocionalidad antes que por la razón. Eso hace que tenga muy bajo el nivel de autocontrol. Entonces, con todo lo que eso implica, ¿no? Suelen ser además a veces el impulsivo, como no piensa, hemos hablado de este tema del estar presente, le cuesta estar presente, entonces se le pueden olvidar cosas. Porque incluso el impulsivo le otorga al pensamiento una velocidad mayor. Por eso no mide consecuencias, ¿okay? Está en el hacer y no en la consecuencia de su hacer. No sé si eso queda claro. Eso además hace que le cueste concentrarse. Le cuesta concentrarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú primero actúas, luego piensas? Puedes estarle apostando a sentimientos de culpa. No lo debí decir o no lo debí hacer, Dios, ¿no? Entonces la culpa y tú, eso es otro tema pendiente, pero la culpa puede llevar espacios de frustración que se pueden conectar. Estoy hablando de consecuencias extremas, no estoy haciendo decretos, consecuencias lineales me refiero. Por ejemplo, a depresión. Okay. Sí. Eso puede pasar. Marta, vamos a ponernos ahora en el escenario del agredido. Ajá. El escenario de la persona que recibe, el receptor. No puede haber también por parte del receptor, la tolerancia. ¿En qué sentido? Hay momentos, como tú bien lo has dicho y en tus cápsulas y en tus entregas, donde hay ese tobogán de emociones, de sentimientos, de momentos, ¿no? Donde, bueno, cuando se está abajo, hay que entender el contexto, hay que ser un poco empático. No estoy justificando, ¿no? No lo estoy justificando a ese tipo de actos, pero se le pudiera dar esa cabida, ¿no? De analizar el contexto donde está sumergido ese impulsivo en este momento, Marta. A ver, ¿eso es verdad? Sí, el receptor de la impulsividad no es impulsivo también, ¿ok? Ojo con eso. ¿Qué pasaría? O sea, a ver, en el caso de que seas, como dices tú, más tolerante, que te permitas revisar, puedes pasearte por el análisis de contexto, por el respirar profundo. Bueno, ya hablaremos de algunas técnicas para superar la impulsividad. Respiras profundo, intentas entender, intentas parafrasear, bajas tu tono de voz. El impulsivo suele tener un tono de voz muy alto, ¿ok? Porque la intención es destacar, ¿no? Entonces yo puedo, digamos, si tengo las herramientas, yo puedo manejarlas para atender una situación con una persona impulsiva. Pero en ese mismo espectro del que hablamos hace un rato, entre los síes y los noes, ¿qué pasa si mi impulsividad se encuentra con la impulsividad del otro como receptor? ¿Ok? Sí. Porque de todo hay en la villa del Señor, dice un dicho. Y eso es cierto. Y digamos, se estaría nombrando como los dos extremos, ¿no? El tolerante pasivo, con herramientas, obviamente, para manejar este tipo de situaciones, y el otro que pudiese ser tanto o más impulsivo que el que emite el impulso, digamos, ¿no? Y en ese espectro encontramos de todo un poquito, ¿no? Pero la propensión, por ejemplo, a actos violentos, cuando tu impulsividad choca con la mía, es muy alta. Con todas las potenciales consecuencias de ese tipo de cosas, ¿no? Pero si nos vamos digamos, como a la cotidianidad, ¿no? El impulsivo es el que levanta la mano primero en el colegio, ¿sabes? Y cuando va a contestar probablemente trastabilla y pero lo importante era, actúa realmente como si fuese un impulso eléctrico, ¿no? Es la persona, por ejemplo, que no te deja terminar de hablar.
¿okay? Porque la impulsividad, te decía hace un rato, tiene que ver con la velocidad también del pensamiento. Entonces yo asumo que te estoy entendiendo y que estoy sabiendo todo lo que tú vas a decir, entonces yo me anticipo. Lo cual además puede generar espacios de incomodidad, para llamarlo incomodidad, igual en espacios sanos. Enojos, conflictos, agresiones, y volvemos al espectro, ¿no? Entonces es como reconocerme impulsivo, es también reconocer el contexto en el que me muevo, ¿no? Porque, digamos, encontrarte un tolerante sería como lo ideal, ¿no? O es como lo ideal. ¿Y si no? Sí. El impulsivo también se ha relacionado con éxito. ¿En qué sentido? El impulsivo es un poco temerario, ¿no? En el aspecto de que, bueno, el miedo lo tiene muy lejano. El miedo lo tiene muy lejano, que eso es bueno. Que eso es bueno, ¿verdad? Pero, como la persona, el que te está escuchando va a ser un impulsivo y va a ser un pasivo. El que te está escuchando ahorita va a querer, ahora lo estoy diciendo y tú lo estás confirmando, el miedo está muy lejano. El pasivo quiere ser un impulsivo entonces, porque el miedo no lo toma. ¿Cómo crees tú que debe haber el equilibrio? ¿Cómo se debe manejar entonces la impulsividad? ¿Cuáles son entonces las características de ese impulsivo negativo? ¿Y cuál sería la característica del deber ser de un impulsivo positivo? Marca. Nombraste solo un rasgo en el cual la impulsividad pudiese ser un rasgo promovible, podríamos llamarlo, que es en el caso de vencer el miedo. Es cierto, o digamos, o tengo el miedo lejos, o aun cuando lo sienta, pues lo enfrento, pues. O sea, tiene como la fortaleza para enfrentar, ¿okay? Eso sí, eso efectivamente lo es, por eso pues al principio decía que la idea de estas conversaciones es tratar de movernos entre los síes y los noes, ¿no? Pero eso es un rasgo o una consecuencia positiva de la impulsividad. Yo creo que como todas las cosas, en extremos siempre son malas o no son tan buenas, digamos, ¿no? Si yo me reconozco impulsivo, por ejemplo, la impulsividad asociada a la iniciativa y a la creatividad, ¿no? Eso está muy bien, porque soy, incluso así visto, el impulsivo moderado es el que propone ideas, ¿sabes? Es mucho más creativo, la velocidad de pensamiento y la capacidad de crear y generar ideas es importante. Te estoy dando como el lado de los síes, ¿no? Pero como muchas de las cosas que tienen que ver con rasgos de personalidad, María Ángel, la línea es muy delgada, los límites son finitos, ¿no? Entonces, si el entorno que puede verse afectado negativamente y generar, por ejemplo, hacia ti muchísima desconfianza si tú eres muy impulsivo y agresivo, el mismo entorno, en el caso contrario, puede reforzarte el inconsciente para seguir siendo más impulsivo. No sé si me explico, ¿no? Entonces es como mantenerte bien consciente, y eso es parte de las tareas, es, a ver, ¿qué rasgos del impulsivo se manifiesta en mí? ¿Okay? Siento realmente que no puedo controlarme, por ejemplo, me cuesta mantenerme callado. ¿Sabes? Esas personas que siempre tienen el primer comentario, tienen, incluso sin que el contexto haya terminado de ser analizado, el impulsivo en una reunión de trabajo, por ejemplo, puede ser percibido como impertinente. Sí. ¿Ok? Entonces, pero el rasgo no es 100% negativo. ¿Quién va a saber? Solo tú vas a saber, porque tú tienes las experiencias que de alguna manera, si te identificas con los rasgos de la impulsividad, lo repito, agresividad, poco autocontrol, bajo nivel de tolerancia, el impulsivo es tolerante. O sea, si te consigues a alguien que habla más pausado, empieza, ¿sabes?, a querer como apurarte con el gesto, ¿no? Por ejemplo, le cuesta concentrarse. Ese tipo de cosas, normalmente, si tú te paras un momento a revisarte, tú sabes cuando te ocurren, tú sabes cuando la sientes, ¿no? Entonces, ¿que se puede controlar? Sí, salvo que esté asociado a una patología. Te comenté hace un rato que puede estar en casos extremos asociado a actos delictivos, depresiones, ¿sí? Digamos. Sí, en rasgos generales básicos es totalmente controlable,
yo insisto, la misma sociedad te lleva como a las carreras, ¿no? Y viven un apúrate, 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 ¿no? Y eso hace que destaquen los que se apuran más. Y eso va entre comillas, ¿no? ¿La inseguridad dónde la dejas? A ver, cuenta la historia, el espacio psicológico, que el impulsivo se manifiesta en principio seguro, por eso se atreve a hablar primero, ¿ok? Pero cuando las expectativas en las consecuencias que va a recibir no son lo esperado, puede afectarle seriamente su autoestima, porque además, hace un rato te comentaba, el mismo entorno puede, ¿cómo rechazarlo? Porque genera incomodidades, ¿no? O sea, en un espectro, tú te mueves rodeado de gente, no todo el mundo es como tú, algunas actitudes tuyas pueden chocar en el contexto social. Entonces puedes sentirte incluso rechazado. Sí. Entonces, yo siempre digo lo importante de respirar, creo que eso lo hemos conversado tú y yo en otros espacios personales. A veces solo se trata de respirar un momentico, así. O sea, no es una sesión de hora y media de respiración, no. Son segundos en los cuales tú puedes, si estás consciente, porque además la impulsividad, como toda la emocionalidad, tiene manifestaciones en el cuerpo. ¿Sabes? Sí. O sea, el impulsivo está como, ¿sabes? Es mucho de la persona que mueve mucho la pierna, por ejemplo, ¿sabes? Que está casi que se levanta, que tiene todo el tiempo las gestualidades, ¿sabes? Como en la actitud de quiero hablar, quiero pararme, quiero... ¿okay? Entonces, si tú estás consciente de las manifestaciones físicas previas a una acción, porque acuérdate que lo definimos como una predisposición a que cada vez actuar sin pensar. Entonces hay un acto. Pero acuérdate que para que haya un acto hubo primero pensamiento y ese pensamiento estuvo conectado muy seguramente a una emoción. Entonces, sí, si tú te haces consciente de todo, es una revolución que ocurre en tu cuerpo. ¿Qué pasa con la impulsividad? Tus pensamientos van tan rápido que no te detienes a sentir lo que está pasando, por ejemplo, en tu corporalidad previo a la acción. Entonces, cuando simplemente respiro, un soplo de respiración, ¿sí? De respiración consciente, una, te puede llevar a detener la acción o acomodar la redacción de lo que vas a decir, por ejemplo, porque a veces también las palabras, como las sueltas sin pensar, las palabras pueden no generar el efecto en las expectativas que tú tienes. ¿Okay? O sea, aquello de yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas, ¿no? Entonces, entre más te regales la posibilidad de sentir tu cuerpo, sentir tu respiración para luego accionar, es mucho menos riesgos estarás corriendo en eso del contexto social, laboral, ¿no? Pero además, ¿sabes? Medio leyendo, los impulsivos suelen tener hipertensión. Me imagino. Son propensos a las taquicardias, por ejemplo, las arritmias cortas. Pero, Marta, quiero generar una controversia. Dale. A propósito, ¿no? Hay casos de matrimonios donde en un mes de conocido y hasta menos, se le han propuesto matrimonio y tienen 20 años de casado. El pensador dice, estás totalmente loco o loca, ¿ok? Tienes que pensar antes de actuar, y para tomar una decisión como tal de vida, pienso que es una cosa impresionante. Y hay muchos casos donde esa impulsividad, decirle sí, sin haberlo conocido, tienen éxitos, ¿okay? Y hay personas que, bueno, no, estamos hablando de las relaciones de pareja, que tienen 20 años de noviazgo, 10 años de noviazgo, se casan y el otro día se divorcian. Entonces hay una contradicción, porque a veces esa impulsividad, la mayoría, hay muchos casos donde se dejan llevar por el corazón, por el sentimiento, ¿ok? Y
acarrean errores también. Hay casos de casos, por eso hay relaciones que son patológicas, inclusive, tóxicas. Claro. Porque se dejan llevar por el corazón de uno, ¿ok? Entonces, fíjate que esa contradicción, porque a veces ese impulso de que te da la corazonada, del amor a primera vista, de que eso no existe, sí existe. Del destino sí existe, todo eso existe. Entonces, fíjate, ¿no? Hay esa contradicción, porque el que te está escuchando ahorita, sí es verdad, todas esas consecuencias están totalmente demostradas y hay que pensar primero antes de tomar decisiones determinantes, como lo dije yo al principio, pero resulta ser que hay decisiones que te salen del corazón, son impulsos del corazón y bueno, se dice que todo lo que salga del corazón es súper válido, ¿no? Porque es positivo, ¿no? De una persona, pero pues, como tú lo dices, la otra persona quizás como te lo recibe. Claro, pero no necesariamente por salir del corazón tiene que estar divorciado de la mente, ojo con eso. Primera gran observación. Segunda gran observación, el hecho de que haya relaciones de pareja de 20 años y duren 1 año de casado, y haya relaciones de 6 meses de novios y tengan 30 años de casado, solo te demuestra que no hay una relación directamente proporcional, no hay una forma de relacionar la impulsividad con un resultado, porque en el caso de las relaciones de pareja, definitivamente entran muchísimas otras variables, ¿ok? Entonces, yo tengo muchos casos, en los 2 casos que tú planteaste, y no existe un patrón con el que tú puedas decir, claro, aquí funcionó por esto, y aquí funcionó por aquello otro. Entonces, yo lo que creo que en eso que me acabas de comentar, válidamente, lo que te demuestra es que no existe una relación directamente proporcional entre la vigencia, la permanencia de una relación de pareja con la impulsividad, con lo que tú defines como impulsividad, en el caso de, por ejemplo, pedir matrimonio y todo eso, desde donde yo lo veo, ¿no? Lo otro, insisto, yo creo que el gran tema, María Ángel, es que hemos separado, no, eso es del corazón, de eso no hablemos, es que no, eso es de la mente, no hablemos. Ningún extremo es bueno, ¿sí? Ninguna posición, ninguna decisión tomada, siempre digo, de ninguna emoción extrema, ¿sí? Ni de la extrema rabia, ni del extremo sentimentalismo, suele tener o puede traer potencialmente consecuencias negativas, más que cuando yo decido que estos dos se pongan de acuerdo. Por eso digo, no están divorciados la mente del corazón, no debemos verlos como si fueran 2 cosas separadas. Finalmente están en este mismo cuerpo, ¿no? Primero. 2, si yo realmente hago mi tarea conmigo, y yo creo que es importante ir comentando algunas tareas que un impulsivo debería hacer, una de las principales tareas, María Ángel, es tratar de conectar estas 2 cosas, ¿ok? Porque en esencia la impulsividad sale de aquí. Bueno, habría un análisis muy fisiológico que no me compete en este momento hacer, porque además no es mi área. Pero, ¿qué pasa si yo me reconozco? Por ejemplo, Marta Nava es esencialmente emocional, ¿sí? Entonces, pero si yo soy capaz de reconocerme en extremo emocional, tengo que hacer mi tarea por ser más pensante, ¿no? Y esas tareas son personales, Mariana. Pero primero, en el caso del impulsivo insisto, cuando no es una patología, porque ahí entran otros elementos, tienen que ir a médicos, no. En el día a día, en la cotidianidad, ¿ok? Si yo me reconozco, luego de estas características que hemos conversado, que sí, realmente soy impulsivo, sí, me lo han comentado varias veces. ¿Sí ves? Pues empiezo a revisar, a ver, ¿por qué yo creo? ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué consecuencias han tenido? Sin que esto sea una tesis doctoral personal. Simplemente pasearte por eventos en los cuales realmente, por ejemplo, tus actos impulsivos han tenido consecuencias no deseadas. Ya, ¿no? Entonces yo puedo ir generando un equilibrio, ¿no? Importantísimo, reconocerme impulsivo, porque otro gran detalle, el impulsivo no reconoce. ¿Sí ves? Porque él está en su momento, como no ha hecho anclaje para parar un momento y revisarse, difícilmente lo convence. No lo convences, para él te acepta la definición de impulsivo. Pero en el momento en que yo me reconozco impulsivo, ya hemos hablado también de estos temas, cuando yo tomo conciencia de algo, enseguida empiezo a trabajar, ya solamente con hacerme consciente. Y 2, respirar. De verdad, yo uso mucho, creo que es de las tareas más fáciles y más difíciles de hacer. Pero si yo me regalo simplemente una respiración profunda, que eso no es mucho tiempo, no llega ni a 30 segundos menos, quizás.
yo siempre digo que como se oxigena el cuerpo y la cabeza está pegada a este cuerpo, también se te oxigena la cabeza. Entonces puedes reestructurar la acción, las palabras, ¿sí ves? Lo que vas a hacer o lo que vas a decir. Si tu personalidad, empecé diciendo que esto es un rasgo de personalidad, es así, lo cual no quiere decir que te pases la vida justificándola, eso también es importante, porque el impulsivo justifica, ¿sí ves? Es que yo soy así, ¿no? Siempre tenemos la posibilidad hermosa de ser diferentes, de mejorarnos cada día, ¿ok? Pero si me reconozco así, si yo lo justifico, ¿ok? Teóricamente tengo más probabilidad de trabajarlo. Pero si así me reconozco, pues ¿por qué no hacer, por ejemplo, la disciplina de un espacio diario corto, ¿no? Para meditar, relajarte? Cualquier técnica que fluya contigo, que te suene, que se parezca a ti o que tú sientas que te pueda ayudar. Porque el impulsivo además vive en un biorritmo acelerado. Entonces necesitas, aunque sea una vez al día, bajar la frecuencia. Sí, la revolución. La revolución, para que vaya, incluso, ¿qué es lo ideal? Ir buscando el equilibrio. Tu equilibrio, ojo, que eso es netamente personal. Tu punto de equilibrio emocional no es el mismo que el mío. Sí. Pero sí se siente. Si tú estás consciente y te dedicas a conocer tu cuerpo, sí se puede. Definitivamente sí se puede. Sí, es muy volátil. Claro, entonces todo esto que tiene que ver con mindfulness, relajación, meditación, te puede ayudar. Yo siempre insisto, no tienes que hacerte un maestro de ninguna de estas técnicas, simplemente vivéncialas, a ver cómo fluye cada una para ti. El yoga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en ese halo de respiración que hace un rato comentaba, piensa, aprovecha ese halo de respiración y piensa, ¿no? Antes de actuar. Ahora, Marta, disculpa que te interrumpa. No. El impulsivo que te está escuchando, te va a decir, ok, yo agredí de distintas formas, porque no siempre la agresión puede ser verbal, puede ser en el silencio también, o sea, estar en silencio también, el gesto, todo, ok. Pero después el impulsivo dice, ok, te pido disculpas, lo reconocí, no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Te pido disculpas, lo reconocí, no lo vuelvo a hacer. Hay casos de casos, ¿no? Pero siempre la persona lo perdona. Y sigue haciendo. O sea, en fin, ¿cómo podemos ponerle ese fin? Porque mira, sí, lo reconozco y tienes razón. Se justifica, tengo razón, soy impulsivo. ¿Y cuándo vas a parar? ¿Cómo se puede parar eso, Marta? Se sabe que es un proceso, se sabe, como tú has dicho, que es a nivel cultural, conductual. Ya hay situaciones extremas como algo patológico, ya es un tratamiento ya médico, es aparte. Vamos a la persona que no tiene patologías diagnosticadas, ¿no? Habrán situaciones familiares que sí, te escucharán y pasará esto, o sea, si lo reconoce, lo perdona, y es reiterada la situación. ¿Qué hacer en este caso, Marta? A ver, ojo con lo que estás diciendo. Puede haber en un impulsivo, de hecho, a ese impulsivo el comportamiento de eso que tú llamas perdón se parece a aceptación, ¿no? Ese comportamiento de constante aceptación le refuerza la impulsividad. Ojo con eso, ¿ok? Pero vivimos en un contexto social y yo me permito asumir que esa persona no tiene relación solamente con una persona en este mundo. Y está bien, pues puede haber una persona que en su rasgo de personalidad, porque finalmente eso somos, es más permisivo, más tolerante o menos propenso al conflicto por su propia historia familiar. Obviamente el impulsivo va a tratar de conectarse con esa persona porque la actitud de esa persona le refuerza su comportamiento. Pero somos seres sociales, Mariana. ¿Ok? O sea, el señor que te vende el pan en la panadería a lo mejor le choca tu impulsividad. ¿Ok? No, seguramente, porque suele pasar, el impulsivo tiene enfrentamientos con características de personalidad de otros seres que son muy diferentes a él. ¿Ok? Entonces es como,
si estás presente, es simplemente un análisis estadístico. Aquí me toleran y me lo permiten, pero si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, que, a ver, desde las formas que sean, reaccionan agresivamente cuando yo actúo desde ese espacio de impulsividad, o simple y llanamente se alejan, o se molestan, o revisa tus propias estadísticas, ¿no? Sí. Porque tú decides que uno te refuerce la conducta y vas a hacer caso omiso al resto que, si tu conducta es muy marcada, tu conducta impulsiva es muy marcada, tiene que chocar con mucha gente porque finalmente cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes o similares y chocar con otro impulsivo. Entonces el mismo sistema, porque finalmente vivimos en un sistema, el mismo sistema te está dando feedback con respecto a algo que deberías al menos revisar. Pero que yo decido justificarlo con que aquel me tolera, eso es otra cosa. ¿Sí? Sí. Si la cosa fuera extrema, no controlable, no manejable, existe un espectro de opciones de ayuda que pueden ir en el espacio terapéutico, me refiero, que puede ir desde el coaching hasta el psicólogo, hasta el psiquiatra, y bueno, ya cuando llegas a la parte médica, porque un psiquiatra es médico, ya hay otras determinaciones y orientaciones, pero digamos en todo ese espectro de ayuda puede haber opción. Lo importante es reconocerlo. Sí, voy a retarlo aquí y que así se asuma que la persona que te está escuchando vaya y comente si en realidad ese impulsivo es feliz, si es impulsivo no sufre físicamente, si es impulsivo no, la mayoría de las consecuencias han sido positivas. Que lo diga en comentario y yo lo publico, me comprometo. Yo lo puedo comentar si hay algo particular que quieran, digamos, atender desde el espacio de lo que yo manejo. No soy médico, así que yo desde el coaching, pero sí, yo creo que el principal trabajo está en ti mismo, ¿no? El entorno siempre te da respuestas, siempre. Que no las quieras ver es otra cosa. Sí. Yo te voy a decir como siempre te he cerrado porque así lo has dicho. El poder está en ti. Yo adopté esa frase que es tuya, netamente tuya, pero muy, muy sabia, porque realmente si uno no quiere, evidentemente tendrá también otra razón que habrá que descubrirla, porque yo dificulto que cualquier persona no quiera ser feliz o quiera seguir sufriendo, ¿no? En la vida, porque la impulsividad lo que te deja es eso, ¿no? Te agota, como tú dices, cansa, ¿sabes, María? Mental y físicamente. Te cansa, de verdad. Así. Y ese sentimiento de culpa que también cansa aún más, ¿no? Porque destroza más la parte... Te pesa aquí en la espalda. Exactamente. Y yo creo que en este momento de stop que nos ha dado esta enfermedad, en donde con mucho respeto, siempre lo digo en todas las entrevistas, aquellos familiares que han perdido familiares, ha dado más enseñanzas que cosas negativas. Sin lugar a dudas. Yo hablando teoría, y yo creo que una de esas es eso, ¿no? Es eso de dar ese stop, ese autoanálisis, esa introspección, y por supuesto con estas entregas creo que estamos haciendo un paso importante para reflexionar. Marta, yo creo que has dicho lo más importante son las consecuencias y por supuesto las causas, que son esas emociones revolucionadas, todas alborotadas internamente, y por supuesto el autocontrol no existe, existe la impulsividad. Y revísense, qué maravilla es empezar a conocernos. Es que yo creo que eso es el principal, creo que es importante, una de las principales tareas de este tiempo, María. Si tenemos tiempo, ¿por qué no empezar a conocerme yo? No a justificar cómo soy, a conocerme. Exactamente. ¿No? Y loro viejo sí aprende a hablar, está demostrado. Claro, sin lugar a dudas, te puedo dar fe, me consta. Marta, hablar con tranquila confianza siempre le ganará a gritar con alta inseguridad. Por eso que durante esta conversación hablé mucho de la inseguridad, porque es lo que se demuestra. Es lo que se demuestra. Me parece que esta frase cierra con broche de oro eso, ¿no? Lo que tú has dicho también, la parte de respirar primero, así obtienes una mínima tranquilidad como para analizar qué es lo que vas a decir. Está genial esa frase.
Bueno, la manera de cerrar. Así que vamos a repetirla. Hablar con tranquila confianza siempre le ganará a gritar con alta inseguridad. Exactamente así es. Exactamente. Y el primer ganador y beneficiado eres tú mismo. Siempre. Es así, es así. Marta, recuérdanos nuestros enlaces, tus enlaces. Me encuentran en redes sociales, básicamente en Instagram como Marta se escribe con TH, el mío, Marta J. Nava G. Y en Facebook, como Marta Nava, con TH, Marta Nava, así me encuentran. ¿Okay? Y siempre está mi foto, así que me van a reconocer. Quiero que te comprometas en público que esta reflexión la vas a incluir en tus reflexiones de gerundio. Te lo dije tras bastidores, si está saliendo el tema es porque debe ser hecho. Y creo que hoy le sacamos mucha punta, estuvo muy bien. Exactamente. Marta, muchísimas gracias siempre por ser el canal. Ya el próximo lo vamos a dejar en suspenso, que será seguramente un tema... como cada próximo. Muchas gracias a ti, María Ángel, de verdad un placer. ¿Sí? A la próxima, Marta. Bonita tarde.